En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí hoy presentes nuevamente. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, para que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Permite que esta noche podamos entender, comprender y guardar tu palabra en nuestro corazón, que nuestra fe se siga fortaleciendo, Señor, en este ejercicio que hacemos cada semana con el estudio de un capítulo de tu palabra. Permite, Señor, que el Espíritu Santo sea el que tome posesión de nosotros, que bendiga esta casa y también los hogares que están viendo esta reflexión. En tus manos colocamos a Colombia. Todos sus problemas, Señor, queremos colocarlos en tus manos. Al presidente, a los gobernadores, a todos los alcaldes y a todas las personas que tienen autoridad, Señor, te pedimos que los ilumines y los bendigas. Te rogamos también por el Papa Francisco, porque le des salud, sabiduría y fortaleza. Lo mantengas lleno del Espíritu Santo para que guíe a tu iglesia verdadera. Te pedimos también por todos los obispos, sacerdotes y religiosos de todo el mundo, Señor, así como todos los laicos comprometidos. En tus manos, Señor, colocamos cada enfermo que está en una clínica o que está en su casa, Señor, o aquel servidor, Padre Santo, de tu iglesia que ahora está descansando. Te pedimos, Padre Santo, Padre Eterno, que los recibas y las recibas en tu reino, y rogamos por sus almas y su descanso en ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y acompáñanos en esta noche. Te pedimos también, Santísima Virgen María, que nos protejas con tu manto sagrado, que intercedas por nosotros día y noche, Madre Santa, y siempre ruegues por nuestra salvación. San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel, protéjanos, ilumínennos y guíen nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del capítulo número 22 del libro de Josué. El regreso de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces Josué llamó a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés y le dijo: ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, el siervo del Señor, y han obedecido todas mis órdenes. Hasta el día de hoy y durante todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos y han cumplido fielmente los mandamientos del Señor y Dios de ustedes. Ahora que Él ha cumplido su promesa y que los hermanos de ustedes tienen paz, vuelvan a sus tiendas de campaña y a las tierras que Moisés, el siervo del Señor, les dio al este del río Jordán. Lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor. Es decir, que amen al Señor y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandamientos, y que le sigan y le sirvan con todo el corazón y con toda el alma. Después de esto, Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A una mitad de la tribu de Manasés, Moisés le había dado tierras en la región de Basán. A la otra mitad de la tribu de Manasés, Josué le dio tierras entre los israelitas
al oeste del Jordán. Y a los primeros los bendijo y los mandó de regreso. Y les dijo: ustedes vuelven ahora a sus tierras con grandes riquezas y muchos animales, con oro, plata, bronce y hierro, y con mucha ropa. Compartan con sus hermanos esto que le han quitado al enemigo. Así fue como las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés se separaron del resto de los israelitas en Silo, en la región de Canaán, para regresar a sus posesiones en la región de Galaad, donde tenían tierra según el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. El altar junto al Jordán. Cuando las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés llegaron al río Jordán, todavía en territorio cananeo, levantaron junto al río un gran altar. A los otros israelitas les llegó la noticia de que las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar en la frontera de Canaán, junto al Jordán, en territorio israelita. Y en cuanto a los israelitas lo supieron, se reunieron en Silo para ir a pelear contra ellos. Mandaron antes a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para que fuera a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Con él iban 10 principales jefes israelitas, cada uno de los cuales representaba a su clan y a su tribu. Todos ellos fueron a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, y le dijeron: nosotros hablamos en el nombre del pueblo del Señor. ¿Qué traición es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué le han abandonado y se han construido un altar en rebeldía contra el Señor? ¿Acaso no ha sido bastante el pecado de Peor, con el que todavía estamos manchados y por el que murieron tantos del pueblo del Señor? ¿No les basta con eso para que ahora ustedes también se aparten del Señor? Si ustedes se rebelan hoy contra el Señor, mañana Él se enojará con todo el pueblo israelita. Si les parece que este territorio que les ha tocado es impuro, vengan a la tierra del Señor, donde está el santuario del Señor. Tomen un territorio entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros, construyendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. Acuérdense que Acán, el hijo de Sera, pecó al tomar de lo que estaba consagrado a la destrucción, ¿sí? Y que por su culpa el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel, y Acán no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces los de Rubén y Gad y los de la media tribu de Manasés contestaron a los jefes israelitas: el Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía o para apartarnos de Él. Él lo sabe y se lo hace saber a todos ustedes. Si fue por estas razones, no nos perdones la vida. Si construimos este altar para apartarnos del Señor o para presentar holocaustos, ofrendas de cereales o sacrificios de reconciliación, que el mismo Señor nos pida cuentas. La verdad es que lo hicimos porque no queremos que algún día
los hijos de ustedes les digan a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con el Señor y Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán para separarnos de ustedes, los de las tribus de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Así, los hijos de ustedes harían que nuestros hijos dejaran de sentir reverencia por el Señor. Por eso, pensamos en construir un altar no para ofrecer holocaustos al Señor, ni presentar otros sacrificios, sino para que sea un testimonio, entre ustedes y nosotros, y entre nuestros descendientes, y entre los descendientes de nosotros, que sea un testimonio entre ustedes y nosotros, y entre nuestros descendientes, de que nosotros podemos servir al Señor y presentar ante Él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios por el pecado y de reconciliación. Así, los descendientes de ustedes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Pensamos que si alguien nos dice eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros podremos responder: miren, nuestros antepasados construyeron este altar del Señor no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino para que sirva de testimonio entre ustedes y nosotros. Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle, construyendo otro altar para ofrecer holocaustos u ofrendas de cereales, o para otros sacrificios. Aparte del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su santuario. Cuando el sacerdote Finés, los jefes de la comunidad y los jefes de clanes que iban con él oyeron lo que decían los de Rubén y de Gad y los de la media tribu de Manasés, les pareció bien. Entonces Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: ahora estamos seguros de que el Señor está con nosotros, pues ustedes no trataron de rebelarse contra Él, y así nos ha salvado del castigo del Señor. Después de esto, Finés y los que iban con él se despidieron de ellos y regresaron de la región de Galaad a la de Canaán, donde estaban los israelitas. Cuando les contaron a los que estaban en Canaán lo que habían contestado los de las otras tribus, la respuesta les pareció bien y alabaron a Dios. Desde entonces no hablaron más de atacar a las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Los descendientes de Rubén y de Gad le pusieron al altar el nombre de Testimonio, diciendo: este altar será un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Palabra de Dios. El capítulo número 22 del libro de Josué ya comienza a cerrar la historia de Israel como un pueblo errante y también a cerrar la historia de la conquista de Canaán. En términos generales, una vez que ya han alcanzado una paz, una estabilidad, han entrado a poseer la tierra prometida y han dominado a sus enemigos, la promesa que habían hecho las tribus de Rubén, las tribus de Gad y la media tribu de Manasés, cuando le pidieron a Moisés que les dejara el territorio que habían conquistado en Basán y en Galaad, de que no tomarían posesión total de esas tierras hasta que no ayudaran a sus hermanos, las demás tribus, a poseer la tierra prometida por completo. Ya se había cumplido, se cumplió. Habían pasado muchos años y habían compartido mucho tiempo en las guerras
de conquista. Y esto había hecho que desarrollaran una relación muy amistosa y muy profunda entre estas 2 tribus y media y el resto de israelitas. Pero una vez cumplido el objetivo, estas 2 tribus y media debían regresar al territorio que Moisés les había entregado. Por lo tanto, Josué les agradece, les bendice y les reconoce el compromiso y que mantuvieron fielmente su promesa. Por lo tanto, se hacen acreedores de tesoros como oro, como plata, como bronce, como hierro, como mucha ropa, que le habían quitado a todos estos pueblos conquistados, y debían irlo a compartir con aquellos que se habían quedado a cuidar del otro lado del Jordán. Hay una situación aquí compleja, y es el hecho de que este pueblo, el pueblo de Israel, iba a quedar dividido por una barrera natural, el río Jordán. Iba a existir un pueblo de Israel completamente dentro de la tierra prometida, que estaba rodeada y que estaba de la parte oeste del Jordán. E iba a quedar un grupo grande de israelitas del lado este, ¿sí? Del lado este del río Jordán. Y estos tuvieron el miedo de que por esa barrera física quedaran desconectados del Señor, quedaran desconectados de la comunidad, de la iglesia que en ese momento era el pueblo de Israel. Era la iglesia que existía. Israel en sí misma, las 12 tribus de Israel, eran en ese momento, con Moisés como mediador, con los 10 mandamientos que habían recibido en el monte Sinaí, y con todo la institucionalidad que se había dado a partir de la entrega y de la firma de la alianza con sangre. Recuerden que en Éxodo capítulo 24 el Señor recibe al pueblo de Israel que ha salido de Egipto como su pueblo y hace una alianza de sangre. En el capítulo 24, cuando Moisés, una vez recibidas las tablas de la alianza, hace un pacto con el pueblo de Israel, con toda la congregación, con sangre de toros, y la arroja, ¿verdad?, en medio del pueblo, ¿verdad?, para firmar y sellar esa alianza. Este es el pueblo, esta es la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que en estos momentos va a dividirse físicamente, porque una parte, 2 tribus y media, van a tener que vivir separadas de las otras tribus por el río Jordán. ¿Esto qué causa? Una vez que Josué les reconoce el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, la fidelidad que demostraron durante la guerra de conquista de Canaán, y que los premia y los envía a tomar posesión de la tierra que Moisés les dio en Basán y en Galaad, que queda al este del río Jordán, ellos se sienten que si no hacen algo que quede y que perdure para siempre, con el transcurso del tiempo se van a desconectar, van a quedar desconectados.
y tienen miedo de que los descendientes de aquellos que se quedan en la tierra de Canaán propiamente no reconozcan a aquellos que están del otro lado del Jordán y los excluyan de ser pueblo de Dios. ¿Sí? Como posteriormente sucedió entre Israel y las demás naciones de la tierra. Israel se apropia de una manera equivocada de ser el pueblo de Dios, de ser el primogénito del Señor, y trata de ser exclusivo y de acaparar todas las bendiciones y acaparar la salvación de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que sucede en la antigüedad y lo que ocurre con el Antiguo Testamento, con la antigua alianza, la alianza del monte Sinaí. La acapara únicamente el pueblo de Israel, los circuncidados, y desarrollan un desprecio y desarrollan una animadversión hacia los que no son circuncidados, a los que no pertenecen a sus clanes, a los que no pertenecen a su religión, de una manera aberrante, llamando muchas veces perros a aquellos que no son judíos. Y eso se presenta en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Pero ¿qué ocurre aquí? Las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés construyen un altar grandísimo, construyen un gran altar que le da miedo a las otras tribus de que estos vengan, que esto signifique una rebelión. Como ya ellos han sufrido por los pecados de un hombre o los pecados de unos cuantos, toda la congregación envían unos representantes. El pueblo de Israel que estaba en Canaán estaba decidido a no permitir que ningún israelita ofendiera nuevamente al Señor. Tenían un celo y estaban dispuestos a acabar, a destruir a las otras dos tribus y medias si éstas estaban en plan de rebeldía contra el Señor. El Dios de Israel había establecido por medio de Moisés que solamente iba a existir un lugar donde se adoraba y donde se le presentaba holocausto, el tabernáculo. En el tabernáculo, con los sacerdotes arónicos, los sacrificios que él estableció muy bien en Levíticos y en Números. No era permitido ningún otro tipo de adoración diferente a la que Moisés había establecido a través de su hermano Aarón. Entonces ellos en primera instancia lo que hacen antes de ir a la guerra y siguiendo el mandamiento del Señor de primero investiga antes de tomar acciones definitivas, envían a Finés. Finés es hijo de Aarón y Finés de Eleazar es nieto de Aarón, nieto de Aarón, hijo de Eleazar, que es el sumo sacerdote en ese momento, reemplazando a su papá. ¿Qué sucede? Ellos mandan a un grupo, a unos representantes por clan y por tribu, para que vayan a investigar qué significa ese altar construido por estas tribus que acaban de cruzar el Jordán. Y les explican que cuando un israelita peca, Dios no lo castiga a él solo, castiga a toda la congregación. Y eso es lo que los lleva a ellos a estar prevenidos y a ser celosos de la obediencia del Señor. Por eso van donde estas tribus y les exponen su temor y les exigen que les expliquen por qué hicieron eso. Los de la tribu de Rubén, Gad y Manasés lo que hacen es decirles que
lejos de ser una rebelión, lejos de buscar adorar a Dios de una manera propia y no siguiendo como Dios ordenó y como Dios mandó, es que ellos quieren dejar un testimonio a las futuras generaciones, tanto a los descendientes de las tribus del este del Jordán, como las tribus del oeste del Jordán, de que son un solo pueblo, de que son una sola comunidad, un solo ejército del Dios de Israel. Que esa separación física que hace el Jordán no significaría una separación espiritual y una separación como identidad de pueblo de Dios. Tanto ese altar, o ese altar lo que iba a representar era testimonio de que en algún momento de la historia de Israel todos pelearon juntos, todos fueron un mismo pueblo y todos iban a ganar y conquistar la tierra prometida como un pueblo unido. Unidad, fíjense. El capítulo número 22 del libro de Josué nos habla de la unidad del pueblo. Así como el capítulo 21 nos habló acerca de la paz y de cómo Dios cumplió y cumple todo lo que promete. Entonces, al entender esto, las tribus, Finés y los representantes de las tribus que quedan en el Canaán como tal, se tranquilizan, les parece bien ese gesto, ese testimonio, y regresan a Silo para darle el parte de tranquilidad al pueblo restante de que las tribus de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés no están en rebelión. Esto nos muestra la importancia de la unidad del pueblo de Dios, que aun a pesar que existan barreras físicas, lingüísticas, culturales, sociales, el pueblo de Dios es uno solo si cumple los mandamientos de Dios, si hace la voluntad de Dios, no lo que nos da la gana, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, no es lo que me mostraron en una visión, no es lo que se me apareció un ángel que nadie conoce, no, lo que el Señor mandó. Esa es la unidad que el Señor nos pide, para la gloria de Dios. Para seguir profundizando acerca de este tema, más que todo de la unidad del pueblo de Dios, ya no en el Antiguo Testamento y bajo la alianza del monte Sinaí, sino bajo la alianza del monte Sión, y de cómo Cristo se convierte en ese testamento, en ese altar de testimonio que une a los dos pueblos que estaban separados por la ley y que estaban separados por la circuncisión. Vamos a ver cómo Cristo mismo nos indica que Él es el que une a los dos pueblos que Dios siempre ha amado. A su primogénito Israel con los judíos y a los gentiles que creen en Cristo. ¿Para qué? Para formar en sí un solo pueblo que no es pueblo, la Iglesia Católica. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 18. Jesús, el buen pastor. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre
se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por la paga, por el diezmo, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga, o sea, el diezmo, y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo, escuchen esto, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño, con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo Cristo habla acerca de ser el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, el que cuida las ovejas porque son suyas, no las cuida por una paga. Tanto ama a sus ovejas que da su propia vida, la da. Pero lo que nos llama la atención de esto es que él identifica, él está hablando al pueblo de Israel, que en toda su historia ellos se habían identificado como las ovejas del Señor. Pero aquí Cristo les aclara que Él no viene solamente por las ovejas perdidas de Israel. Hay otro rebaño, hay otro redil, hay otras ovejas que no pertenecen a Israel, por las cuales también Él ha venido. Esas ovejas somos nosotros. Esas ovejas son los no circuncidados. Esas ovejas son las que se hacen hijos de Abraham, no por la carne, sino por el bautismo en Cristo Jesús. El Señor dice que también a ellas debe traerlas, porque ellas le obedecerán a Él, a Cristo, y formarán un solo rebaño. No habrán dos rebaños, ¿sí? Como pasa en el capítulo 22 de Josué, y con lo que sucede con el altar del testimonio, no existe un Israel del occidente y un Israel del oriente. Eso es lo que pasa con el pueblo coreano. Lo mismo, existe Corea del Norte y existe Corea del Sur, pero son un solo pueblo. ¿Separados por qué? Por ideologías económicas y políticas. Los que las tribus de Gad, los que las tribus de Rubén y la media tribu de Manasés querían evitar es que el pueblo de Dios se fragmentara. Jesús quiere hacer lo mismo con toda la humanidad. Vino para ser el único pastor de toda la raza humana. Vamos a ver ahora cómo nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículos
del 21 al 29. Cómo Cristo unifica, une, enlaza el pueblo de Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, con los nuevos creyentes en Cristo. ¿A través de qué mecanismo? Dice: ¿acaso esto quiere decir que la ley está en contra de las promesas de Dios? Claro que no. Porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley de Moisés. Pero, según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Y está interconectado con el capítulo 21 de la semana pasada, las promesas que Dios siempre cumple. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Ya no solamente los circuncidados, ya no solamente los descendientes de Abraham por la carne, sino todo aquel que recibe a Cristo en fe y vive, obedece a Jesús en su vida. No solamente es creer, decir, ay, sí, yo creo que Jesús es el Señor. Ya, no, vivir y hacer lo que Cristo ordenó a su iglesia. En eso consiste la fe de Jesús. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, por eso bautizamos a nuestros niños desde pequeños, para que desde pequeños estén unidos a Cristo, y no cuando les dé la gana a ellos que estén grandes y que decidan si quieren. No, eso es un deber de los padres, unir a todos sus hijos a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, ¿sí? Ya no importa, eres israelita, ya no importa que vivas al este o al oeste del Jordán, no. Ya no importa que seas circuncidado o incircuncidado, esclavo libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 10? He venido por los dos rebaños para hacerlo uno solo con un solo pastor. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Palabra de Dios. Entonces Jesús viene y nos dice que Él vino a la tierra para ser el buen pastor, para sacrificarse por nosotros, para ser el Cordero de Dios, para traernos la paz, para reconciliarnos. Pero no vino solamente por los judíos, vino por ese otro rebaño que estaba perdido, que no tenía guía, que no tenía ley, que no tenía presencia del Espíritu, que no tenía ni siquiera un sacrificio más o menos agradable a Dios, como eran los sacrificios de chivos, toros, becerros, etc. Con Cristo, con la Eucaristía, iba a venir el sacrificio perfecto, iba a venir el sacrificio que más le encanta a Dios recibir, su propio Hijo. Vamos ahora a ver cómo el apóstol Pablo sigue reforzándonos esta idea que está a lo largo de toda la Santa Escritura, sobre todo en los escritos de Pablo, que intenta, que trata
¿sí?, de expresar el verdadero sentido del plan de salvación, que es salvar a todos los seres humanos, no solamente al pueblo de Israel, ¿sí?, sino a todos los seres humanos que acepten la voluntad de Jesús de Nazaret, que acepten y que vivan como Cristo le ordenó a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles y a Pablo, a más nadie, queridos hermanos y hermanas. No nos dejemos engañar ni dejemos que engañen a nuestros seres queridos, llevándolos a sectas gringas, nacidas en el siglo XIX. No. Vámonos entonces a Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22. Dice: todos formamos un solo pueblo. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Fíjate lo que está diciendo en Gálatas. En Gálatas nos dice que por medio del bautismo nos hacemos herederos de las promesas de Dios y nos hacemos hijos de Abraham, sin circuncidarnos, solo por bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo se lo ordenó a sus ministros ordenados, los apóstoles. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, recuerden que en Juan 10 dice, el pastor da la vida por sus ovejas. La semana pasada estuvimos estudiando cómo Cristo, siendo el Cordero de Dios, trajo la paz entre Dios y la humanidad, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Entonces, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están ahora cerca. Cristo es nuestra paz. Por eso Cristo le da la paz a sus discípulos. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba, el muro espiritual. En Josué, capítulo 22, el muro físico era el río Jordán, que separaba a los de Rubén, a los de Gad y la media tribu de Manasés, que estaban en Basán y en Galaad, de sus hermanos, los que estaban en Canaán, y que tenían ellos en Silo el tabernáculo y el arca de la alianza. Aquí, como una analogía teológica de la separación entre los no judíos y los judíos, Cristo se convierte en ese altar de testimonio que hace de los dos pueblos uno solo por medio de su sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Su muerte en la cruz. Fíjense la conexión que existe en el capítulo 22 de Josué y en la forma como Jesús une a todas las familias de la tierra. Un altar. El altar es Cristo. Cristo es el que unifica a los dos pueblos, separados por una barrera que era la ley. Entonces ahora quita la ley y se pone Él como altar de testimonio de unificación de Dios. Dios unifica a toda la humanidad en Cristo, nuestro único pastor. No necesitamos más pastores. Jesús y punto. Anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos
y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo, el católico. De los dos pueblos, judíos y no judíos, circuncidados y no circuncidados, hombres y mujeres, hizo un solo pueblo. ¿Cuál? El hombre nuevo, ¿cuál es? El católico. El católico, el que bautiza a sus hijos desde pequeño, el que recibe la gracia, la bendición desde niño o niña, el que el que comulga, el que perdona, busca el perdón de sus pecados a través del sacramento de la confesión, el que recibe la unción máxima de la confirmación, la unción del Espíritu Santo en la confirmación, el que tiene el orden sacerdotal y el matrimonio como un sacramento dado por Cristo mismo, in persona Christi, de los sacerdotes. Fíjense, ese es el hombre nuevo que Cristo hizo, de los dos pueblos uno solo. Así hizo la paz, así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Y sabemos cuál es el cuerpo de Cristo, la Iglesia Católica. Esa es la evolución del pueblo de Israel. La evolución espiritual, teológica, del pueblo de Israel es la Iglesia Católica. No hay otra, no hay otra. Dios no improvisa, a Dios no se le tuercen las cosas. El pueblo de Israel fue rebelde, el pueblo de Israel muchas veces trató de desviarse, pero Dios lo corregía como un padre y los volvía a enderezar, y al final terminaron siendo lo que les tocaba hacer desde el principio, el pueblo del Mesías. Porque el judaísmo llega hasta el Mesías Redentor. El judaísmo llega a su fin el Viernes Santo. En el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario y cumple todo lo pactado por Dios, hasta ahí llega el judaísmo. De ahí surge el cristianismo en la Iglesia Católica. Cristo vino a traer buenas noticias de paz y nos sigue hablando de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca, pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles, Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento. Y Jesucristo mismo es la piedra principal, los evangelios. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo San Pablo en la carta a los Efesios nos describe la Biblia? Nos describe la Biblia. Fíjense, nos dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles, tradición apostólica. La Iglesia Católica solo sigue las enseñanzas de los apóstoles que recibieron de Jesucristo. No necesitan a ningún aparecido o a ninguna parecida para refundar, restaurar, reorganizar la Iglesia de Jesús. No. La Iglesia de Jesús de Nazaret está levantada como un cimiento, es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo también. Sobre los apóstoles, Nuevo Testamento, sobre los profetas, Antiguo Testamento,
y sobre Jesucristo mismo, que es la piedra principal, los evangelios. Ahí están las tres partes de la Biblia: evangelios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver cómo todo este pueblo está en la gloria, llega a la gloria de Dios, no por unos cuanticos, como nos cuenta un grupito salido de Brooklyn, ¿sí? Que nos cuenta que solamente 100 especiales de ellos es que van a llegar al cielo. No, señor. Miren cuáles son los que van a llegar al cielo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 7, versículos del 2 al 10. Dice: también vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a los otros 4 que habían recibido poder para hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, mientras no hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que así fueron señalados: 144,000 de entre todas las tribus israelitas. Ahora, según el concepto de Pablo y según en Gálatas y en Efesios, los no judíos también hacen parte del pueblo de Dios y pueden entrar en estos 144,000. Dice: fueron señalados 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000 de la tribu de Benjamín. Después de esto, miré, ojo, él escucha que son 144,000, pero después ve, observa. Miremos qué observa. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. El mismo Juan se está contradiciendo en el mismo capítulo. Primero son 144,000 que escuchó, pero ahora viendo se da cuenta que son tantos que no se pueden contar. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Recuerden, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿esto qué quiere? Palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la salvación no es para un grupito, que la salvación no es para unos que están ahí mostrando revisticas, o que van tocando de casa en casa, no, o que respetan un día en específico, o que no toman café. No, la salvación es para los que obedecen a Cristo y siguen los mandamientos que le dejó a sus discípulos. Y eso es muy importante, queridos hermanos y hermanas, en esta guerra espiritual que vivimos todos los días. Cuando se nos acercan a robarnos la semilla de mostaza que nuestros padres y padrinos
nos dieron el día que nos bautizaron. Y muchos caemos en apostasía y hablamos pestes de la iglesia que es templo y baluarte de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se las dejo. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.